Entonces, hermanos, hablamos, como acaba de mencionar el hermano Danubio, habíamos hablado del tema del Tribunal de Cristo, sí, el cual ya ustedes tienen el estudio, ya tienen la información, lo pueden volver a estudiar. Y ahora vamos a entrar a ver el tema del Gran Trono Blanco. Y que vimos que era me voy a regresar tantito a un cuadro que tengo acá arriba. Acuérdense que habíamos hablado de dos grandes eventos, sí, en la vida, en nuestra vida. Una es la cruz de Cristo, que vamos ahí donde dice eventos, y el juicio del gran trono blanco, que es el que vamos a ver hoy. La cruz de Cristo trató el tema del pecado, hermanos. La sangre de Cristo, que es lo que acabamos de hacer ahorita, la Santa Cena, fue la que pagó por ese pecado, y su cuerpo fue el que recibió ese pecado, el cual fue destruido, sí, porque después él fue, cuando él es sepultado y resucitado, su cuerpo fue glorificado, o sea, fue renovado. Ese cuerpo pecaminoso desapareció, sí, ¿por qué? Donde cayó todo el pecado, y lo fue renovado a uno glorificado, sí, para entrar a la presencia del Padre. Y en el juicio del Gran Trono Blanco es donde también se va a tratar el tema del pecado. El Tribunal de Cristo, venimos diciendo, que es donde se va a tratar toda obra que hicimos en el tiempo que el Señor nos dio, aquellos que conocimos a Cristo, y que va a haber una recompensa o una pérdida. En el juicio del Trono Blanco es la decisión de parte del Señor de quiénes van al cielo y quiénes van al lado de fuego o infierno, ¿verdad? Ahí es donde se va a tomar la última decisión, y ahí es donde el Señor va a entregar totalmente, Cristo va a entregar el reino, sí, el reino que se perdió, el reino terrenal recuperado, ¿ok? Entonces vámonos para acá. ¿Qué juicio en el tiempo, cuando la Escritura habla del tiempo del Señor, ¿verdad? Es el tiempo final, por así decir, tiempo final, ¿verdad? O el tiempo de juicio. Se va a juzgar en ese trono blanco, hermano, o en ese tiempo de juicio. Se va el juicio de las obras en Cristo de los creyentes, que ya vimos que es el tribunal de Cristo. El juicio de Israel, sí. Acuérdense que Israel también, sí, el pueblo lo rechazó, y hay un pueblo escogido de Dios que recibió a Cristo, creyó en el Mesías, pero va a restituir a aquellos, ¿verdad? Que lo rechazaron. El Señor lo estábamos viendo en otras escrituras la vez pasada. Pues tiene que haber también un juicio ahí. Dice el juicio de las naciones, el juicio de los ángeles caídos, el juicio de la bestia y el falso profeta, el juicio de Satanás, ¿sí? El juicio de la muerte, que es de la muerte, que es el pecado era relacionado a la paga de quebrar la ley. Era pecado, y la paga del pecado era muerte. Entonces la muerte también va a ser destruida, y el Hades, que era el lugar donde se recibían las almas que habían pecado, sí. Y al final, pues el juicio de trono es la última palabra que el Señor va a hacer, ¿verdad? Sobre todo se va a emitir un juicio, ¿ok? Entonces vamos a ver unas cuantas escrituras aquí que el Señor nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, toda la escritura, toda la profecía que ya está escrita en la palabra tiene que ser cumplida. ¿Sí? Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues todo lo creado, hermanos, como dice la palabra, sí, va a alabar a Cristo nuestro Señor, que fue el que nos redimió y nos salvó y nos rescató, ¿verdad? Del pecado, y nos rescató de la muerte.
y todo va a ser renovado, hermanos, porque acuérdense que, como veníamos diciendo, cuando fallamos en el Edén, sí, y ya lo había dicho también el hermano Danubio, la simiente de pecado está en nosotros. Por lo consiguiente, este cuerpo, sí, que es donde está el pecado, sí, tiene que ser, va a ser transformado, hermanos, sí, a un nuevo cuerpo. Porque el cuerpo viejo, sí, que fue quebrantado, tiene que regresar al polvo y a la tierra, sí, y el Señor va a renovar nuestros cuerpos de una manera, como dice, incorruptible. Nuestro cuerpo ahora es corruptible, ¿por qué? Porque se llenó de pecado, pero el Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible. Y como les dije una vez, ¿verdad? Una vez cuando estábamos viendo, estábamos hablando, ¿no se acuerdan que les mencioné acerca de la materia, que todo era hecho de materia, y había una ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Nos transforma, ¿sí? Todo va a ser transformado, porque dice que hasta la misma creación, sí, va a ser transformada para ver la nueva creación que el Señor, la nueva creación que el Señor va a traer. Y ahora vamos a ver 2 de Pedro 3, del 3 al 9. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Sí, y es lo que estamos viendo, hermano, estos días, pero estamos diciendo que estamos viendo señales, sí. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, dice, ignorando voluntariamente, pero fíjense bien lo que dice ahí, hermano, estos ignorando voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la aplicación de los hombres impíos, ¿sí? Y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿sí? Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mientras estemos aquí, hermanos, ya lo hemos venido diciendo también, el tiempo es hoy, ¿verdad? Todo el tiempo es hoy. Y el tiempo es compartir la palabra, compartir las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que procedan al arrepentimiento. Es el tiempo que nos está dando. Y sabemos que este tiempo de gracia, hermanos, que es el tiempo de la iglesia, el que estamos viviendo, va a terminar. Pero solo el Señor sabe cuándo. Entonces, más vale que nos encuentre el Señor, como vimos en la parábola de las minas también que platicamos, ¿verdad? Ejecutando la obra que el Señor tiene dispuesta para nosotros, ¿sí? Porque eso es lo que nos pide. Cristo vino por el perdido, sí, vino a predicar que el reino de Dios se había acercado, vino a compartir que el reino de Dios se había acercado cuando él vino, y ahora nos dejó nos deja el testimonio del Espíritu Santo, que es el que nos recuerda eso, sí, y es el que nos guía y el que es que nos enseña la palabra y nos habla a través de la palabra para poder caminar de acuerdo como el Señor quiere. Entonces estamos en ese tiempo y no nos hagamos ignorantes, hermanos. No ignoremos lo que el Señor nos enseña, no ignoremos lo que el Señor nos habla y caminemos de acuerdo a lo que Él quiere. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón, más ¿para quién? Para el que no tiene la luz de Cristo, ¿eh? Porque nosotros en la luz de Cristo Él nos dice que velemos y que estemos pendientes y que ejecutemos la obra, ¿sí? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debías vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, hermanos, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Sí. Entonces,
en el lugar celestial, ¿verdad?, del Señor mora la justicia, y es a donde nos quiere llevar. Su justicia se manifestó a través de Cristo sobre la tierra, ¿sí? Y a través del sacrificio que él hizo, pues otra vez nos mandó el Espíritu Santo, y él es el que nos revela y nos guía y nos da todas las cosas. Continuamos, hermanos, ejecutando la obra que el Señor tiene para nosotros, sí, porque eso es lo que nos pide. Entonces, hermano, este es un esquema general, sí, de todo bueno, es parte del libro de Apocalipsis y otras escrituras, pero es como ven ahí el título, en la línea escatológica. Nosotros estamos aquí, sí, que es donde estamos hablando, que estamos viendo las señales, sí, estamos viendo señales, estamos viendo que se empieza a hablar más ahora de que el tiempo se acerca, de que el Señor viene, pero como venimos diciendo, ¿verdad?, desde el tiempo que conocimos a Cristo hasta ahora, sí, ese tiempo, ese periodo de gracia, como dice aquí, o la era de la iglesia, es donde estamos, hermanos. Entonces, ahora sí, como nos dice la escritura, aprovechemos compartir la escritura a tiempo y a destiempo, porque el Señor llama a todos a arrepentimiento, sí, hasta que Él venga por nosotros, y esa es nuestra esperanza, sí, que vamos a estar con Él y que viene por su iglesia. Y como digo, que nosotros no vamos a ver tribulación, sí. La tribulación está puesta con otro propósito, y es para restituir precisamente al pueblo de Israel, sí, al pueblo de Israel. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es, bueno, acá el último, si se fijan, el gran trono blanco, que es el que vamos a hablar el día de hoy, del gran trono blanco, que es al final, sí, al final del ciclo o final del tiempo. Por eso Cristo dice: yo soy el principio y el fin. Principio y el fin de un ciclo que el Señor estableció a través de Cristo, y que va a terminar aquí. Como el gobierno del hombre va a terminar, y y el gobierno de Cristo junto con el Padre va a venir a gobernar por la eternidad, sí. Bueno, Apocalipsis 7:14, dije, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enmarquecido en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los dará fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿sí? Entonces, esa es la promesa, sí, que tenemos del Señor. Y esa, se fijan, salieron de la gran tribulación. Están hablando también de ese pueblo. Acuérdense que el hermano a mí me sonó que del capítulo 3 en adelante la iglesia ya no se menciona en Apocalipsis. La iglesia ya fue arrebatada. Entonces aquí son los que pasaron la tribulación, sí, y soportaron todo lo que se dio en ese periodo de tiempo, que lo vamos a ir estudiando más a detalle, sí. Y aceptaron, sí, y creyeron en Cristo aún en ese periodo de tribulación. Okay. Y aquí está la escritura donde se menciona específicamente el gran trono blanco, ¿verdad?, que es el Apocalipsis 20:11 hasta el 15. Dice: y vi un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ¿sí? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, ¿sí? Se fijan, está hablando en plural de varios libros fueron abiertos. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y ahorita eso es lo que vamos también a ver, ¿verdad? ¿Qué son esos libros? ¿Cuáles son esos libros que se abren? Y básicamente esos libros se abren porque el Señor, como sabemos, es justo, y Él tiene récord de toda la cosa. Ahorita vamos a ver de qué se tratan esos libros. Pero uno de ellos también es el libro de la vida, ¿sí? Dice Apocalipsis 20:13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, ¿sí? El mar entregó los muertos que había en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, ¿sí?
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si se fijan, todos somos juzgados según obras. No hay nadie que no sea juzgado según obras, ¿sí? Las obras sí, pero hay obras hechas en Cristo y hay obras de hombre, acuérdense. Hay quienes aceptaron al Señor y hay quienes no lo aceptaron. Pero cada uno en su lugar ejecutó obras. Entonces el juicio va sobre lo que se ejecutó, ¿verdad? En las obras ejecutadas, ¿sí? Unas hechas en Cristo, otras hechas en los hombres, ¿sí? Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y acordémonos que toda obra de hombre no asegura salvación, ¿sí? El creer en Cristo y ejecutar las obras en Cristo, eso es lo que nos da la salvación, porque la seguridad de la salvación está en Cristo nada más. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. ¿Okay? Entonces, ¿quién va a meter el juicio? Dios Padre, sí. ¿Basado en qué? En esos libros que ahorita vamos a ver. Y el libro de la vida, ¿verdad? ¿Quiénes están inscritos en el libro de la vida? Ya sabemos que todos los que han creído en Cristo están inscritos en el libro de la vida, pero el Señor también, su misericordia, Él tiene autoridad, ¿verdad? Para hacer juicio. Dice, vamos a ver, ay, aquí no dejé la escritura, perdón. Déjenme ver, no, después pongo en la escritura, no la puse, pero sé que es Mateo, no me acuerdo cuál es el capítulo, pero aquí vamos a ver esta escritura dice, cuando el Hijo del Hombre se venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Va a ser una división, el Señor dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, a ver, espérame tantito. No. Sí. Perdón. Sí, vamos a seguir ahí. Dice, respondiendo el 40, dice, les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que no, aquí hermanos, discúlpenme porque hice un error. Espérenme tantito, hermanos. Sí. Lo voy a leer acá, hermanos, porque me
brinqué unos versículos. Me voy a volver a leer de 31 para poder tomarlo bien. Dice, el título de esta es en Mateo 25, Mateo capítulo 25, del 31 hasta el 46, ¿verdad? Pero dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria, ¿sí? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. ¿Sí? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor les viene diciendo ahí primero a los de su derecha, ¿verdad? A los justos que él llama, que ejecutaron la obra que él les pidió, porque todas esas obras que vieron ahí, el Señor las esperaba de ellos y ellos la ejecutaron, ¿sí? Entonces el rey les responde, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, ¿sí? A mí lo hiciste. Entonces, ¿quién es el hermano? El hermano que todos los que han creído en Cristo, porque él nos hizo hijos, ¿verdad? Dice la Escritura. Entonces está pidiendo que, por ejemplo, el que está encarcelado es el que está encarcelado en la oscuridad de Cristo, ¿sí? Cuando habla de cárcel, ¿sí? Cuando habla de enfermedades, cuando el alma está enferma, ¿verdad? Por el pecado, ¿sí? Que estaba desnudo, es que no estaba recubierto de Cristo, ¿sí? Que tenía sed, que no tenía el Espíritu de Dios en él, ¿sí? Cuando tenía hambre, es porque la palabra, hermanos, ¿sí? La palabra es el alimento para el hombre. Entonces lo que dice es que busquemos a aquellos que tienen hambre, ¿verdad? Que busquen la palabra, ¿sí? A los que tienen sed del Espíritu de Dios, ¿sí? Al que está fordido, al forastero, tráelo, mételo en el camino, ¿sí? Al que está en oscuridad y enfermedad, tráelo al camino de verdad, para que el Señor lo restaure. Y esa es la obra que el rey ahí otra vez se está pidiendo, el Hijo de Dios está pidiendo hacia nosotros, la iglesia, y a los que nos llama justos, ¿verdad? Porque Él fue el que nos justificó. Pero ¿qué pasa con los otros? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, ¿sí? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, dice, tampoco a mí lo hiciste. O sea, el Señor ve lo que nosotros hacemos hacia los demás. El Señor ve lo que nosotros hacemos hacia los demás. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo que dice el Señor en la 46. Irán estos al castigo eterno, los que no ejecutaron la obra del Señor, en Cristo dice, y los justos a la vida eterna. Okay. Es lo que nos muestra ese versículo. Y volvemos otra vez, lo saco a tema porque estamos hablando que viene un juicio final, ¿sí? Estamos hablando que todo va a ser juzgado en obras, hechas en Cristo y hechas en los hombres. Entonces, estos libros que estamos hablando que se abren en ese tiempo, estos libros son los libros de la Biblia, dice, los cuales contienen las leyes de Dios, dice, que son los parámetros de su juicio. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿sí? Que es lo que estábamos leyendo en el versículo 12 en
Bueno, no me voy para atrás porque los voy a confundir, pero vamos a ver esos libros, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 2, 12 al 18 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Se bien lo que dice Irma? Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, y ahí lo está diciendo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Eso lo está diciendo Pablo, ¿sí? Entonces Dios juzgará, ¿sí? A través de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al evangelio, ¿sí? ¿Quién es dueño de todas las armas? Nuestro Dios, ¿sí? En Cristo, el Espíritu, en Cristo, los que creyeron en Cristo, el Espíritu mora en ellos y Él es el que revela al hombre, ¿sí? A Dios. Pero Dios conoce, ¿verdad? Todo, conoce todo el hombre, porque el Espíritu de Dios está ahí. Entonces, el primer libro que vamos a ver, sí, es el libro de los pensamientos. Y es parte de lo que ahorita leímos en Romanos 2.15, dice. Mostrando la obra escrita en sus corazones, es uno, pero dice, dando testimonio su conciencia, ¿sí? Y acusándolos, ofendiendo su razonamiento. Entonces, ese libro, sí, que es la conciencia, donde están guardados todos los pensamientos del hombre, va a ser abierto, ¿sí? Y todo va a ser revelado. Por eso es la escritura que nada va a ser oculto, ¿sí? Nada va a ser oculto. Y acá el libro del corazón sería el segundo, sí, el libro del corazón. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos son, aunque no tengan ley. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el 15, bueno, si lo vimos ahí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí? Entonces el corazón guarda así todo, lo bueno y malo que se hizo, ¿sí? Porque acuérdense, el obrar del hombre viene por el ver y por el oír, ¿sí? ¿De qué nos alimentamos? Al ver y al oír. Y eso se va al corazón, y en el corazón es donde se toma la decisión de lo que se va a ejecutar, ¿sí? Lógicamente, como estamos en el cuerpo pecaminoso, ¿qué es lo que va, el enemigo, ¿sí? O cuando el Señor nos prueba, Él busca que busquemos lo justo, ¿sí? Lo bueno. Pero caemos en error, sí, a veces caemos en error, sí. Pero todo ese récord de cosas, hermanos, queda guardado, está guardado. Y va a salir a la luz también, sí. Va a salir a la luz. Sí. El libro de la conciencia, sí, en Salmo 16:7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia, sí. La conciencia es la que me dice, bueno o malo, hermano, bueno o malo, pero yo tomo la decisión, sí. La conciencia es la que me redarguye, sí, pero yo tomo la decisión, sí. Y el punto es, si yo sé que yo tengo a Cristo, sí, y que debo de ser y resistir las tentaciones a través del Espíritu, entonces el Señor está tomando nota de todo lo que estamos diciendo, sí. El Señor toma nota de todo en cuestión de lo que hacemos. Tanto los que creemos como los que no creen. Sí, hay un récord de todas las cosas que se están haciendo. Porque el Señor nos conoce cada uno. ¿Sí? En Hechos 24, del 14 al 16, sí dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley
y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia, ¿sí?, sin ofensa, ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Ahí está hablando es Pablo hablando, ¿verdad? Y dice, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, ahí está hablando alguien que tiene conocimiento del Señor, ¿verdad? Y él sabe que el Señor conoce todas las cosas. Entonces, debo mantener una conciencia sin ofensa, ¿sí? Porque hasta en los pensamientos, hermano, con puro pensamiento, ¿sí? Si yo pienso mal, estoy fallando al Señor. Porque nosotros debemos preferir solo bendición a aquellos que no conocen al Señor, ¿sí? Y a los que no conocen al Señor, el Señor juzgará. Por eso hay una escritura que él dice que él los va a juzgar. Pero todos vamos a estar, todos esos libros, sí, se abren para cada uno de nosotros. Libros de las palabras ociosas, sí, Mateo 12, 36 al 37. Dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. ¿Sí? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Sí? De acuerdo al Señor, debe ser bendición. ¿Sí? Nunca maldición. Pero si metimos maldición, acuérdense, como dice, como tú mides, se va a ser medido también. Entonces, en nosotros, en el Señor, es bendición todo el tiempo, ¿sí? O sea, es edificar, ¿sí? No destruir, corregir, ¿sí? No pisotear, recorregir el camino, ¿eh? Que se vuelvan a meter al camino. Dice el libro de la ley, sí, que también se ven en Romanos 2, 12, 14, que lo menciono abajo. Voy a empezar con ese antes de leer Mateo, pues dice Romanos 2, 12 al 14, ya lo leímos, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, la ley está ahí, ¿verdad? La ley no se abrogó, ¿sí? Pero la ley, están sujetos bajo la ley aquellos que no han creído en Cristo. Y los que han creído en Cristo ya han sido liberados de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo la cumplió. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado acá, Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midís, os será medido. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando queremos juzgar como hombres, hermanos, ¿sí? Como hombres, no de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Porque cuando hablamos de corregir, corregimos en base a la palabra, y el que habla es el Señor, no hablo yo. Pero si yo, hombre, quiero corregir, ¿sí? Y no es del Señor, ahí está lo que nos está diciendo, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿sí? Por eso, hermano, debemos jugar basado en la palabra, ¿sí? Otra escritura que dice que los que ya conocen al Señor y estamos en la palabra, que nos juzguemos de acuerdo a la palabra, ¿sí? Y otra vez vuelvo a decir, el que habla es Dios en su palabra. Yo te puedo llevar un versículo, si yo veo que estás cometiendo un error, te puedo llevar el versículo, ¿sí? Que el Señor pone en mí, para que tú lo leas, ¿sí? Y oro que el Señor te haga entendimiento para que lo puedas ver, ¿sí? Y pueda ser restituido, ¿sí? O pueda ser corregido. Pero esa es la manera que el Señor nos pide, ¿sí?
Pero a veces, hermanos, dejamos caer en la carne y nos ponemos a juzgar nosotros, ¿sí? Nos ponemos juicio nosotros mismos y ponemos a un lado a Dios. Entonces, necesitamos tener cuidado con eso, hermanos. Ok, ese es el libro de la ley, que también se abre. Libro de las lágrimas, sí. Dice Salmo 56:8, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Sí. Ahí es cuando hemos fallado, hermanos. Cuando hemos fallado. Sí. Hemos fallado y por eso dice, mis huidas tú has contado. O no ejecutado, sí. Por eso te acuerdan que hablamos del Tribunal de Cristo de pérdidas. Esa es la pérdida del gozo, hermanos. Cuando el Señor pone una obra y no la ejecuto. Cuando yo llegue con Él, sí, voy a reconocer que no ejecuté una obra. ¿Sí? Entonces, todos esos libros se van a abrir, hermano, sí. Dice el libro de los pecados, Éxodo 32, del 30 al 34, dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Está hablando Moisés acerca del pueblo. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, reame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Sí? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces dice, y Jehová respondió, en 33, me voy a rezar tantito, dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. ¿Sí? Y ese libro es también el libro ese libro de la vida, pero hay récord de todas las fallas, hermanos. Todo está registrado, sí. Y el Señor sabe y Él lo tiene controlado. ¿Okay? Libro de la memoria, sí, está en Malaquías 3:16. Malaquías 3 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, dice. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Sí. Malaquías 3:16. Dice, entonces todos los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Es el libro de las memorias. Sí. Entonces, nomás voy a repasarlos otra vez. Y ahí, espérame tantito. Entonces, son ocho libros en total, hermanos. Sí. Ahí es donde estamos. Entonces, el libro de los pensamientos, el libro del corazón, el libro de la conciencia, sí. El libro de las palabras ociosas, el libro de la ley, sí. El libro de las lágrimas,
el libro de los pecados y el libro de la memoria. ¿Okay? Y todo esto se abrió cuando vimos en Romanos, ¿verdad? De que Cristo, en el Evangelio de Cristo, todo eso el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y todo eso es revelado a través del Espíritu, ¿sí? Y todos los que creyeron en Cristo, como dice, están escritos en el libro de la vida. Así que es el otro libro que se ve, ahorita lo vamos a ver aquí. Entonces dice, otra vez lo voy a resumir aquí, pero dice Apocalipsis 20:11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, dice, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí? Y si vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esos libros que hablamos, ¿sí? Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, ¿sí? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Verdad? Pero fíjense quiénes eran los que estaban delante del trono blanco, ¿sí? Los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, ¿sí? Y si el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lo que nos está enseñando ahí la Escritura, hermanos, es que, como dijimos, la iglesia al tribunal de Cristo, ¿sí? El pueblo de Israel tiene que ser restituido, tiene que pasar el proceso de santificación que ellos van a vivir, ¿sí? Porque tienen que ser recuperados, ¿sí? Aquellos, tiene que ser restituido, el pueblo que lo rechazó va a ser restituido, y también los que sí creyeron en Cristo se fueron con la iglesia, pero los que no creyeron y que van a ser restituidos tienen que pasar por el proceso de purificación que el Señor los va a poner, pero los va a restaurar, ¿sí? También a ellos. Porque acuérdense que a raíz de la caída de ellos, de no creer en Cristo, eso fue lo que permitió que nosotros entráramos, ¿sí? Porque todo lo encerró en pecado ahí, el Señor. Y ahí fue que la gracia del Señor entró por eso, ¿sí? Y nosotros entramos en eso. Y pero ellos van a ser restituidos. Y todo lo que les dije en la lista al principio, lo que tiene que emitirse juicio, a Satanás, al falso profeta, sí, todo eso, hermano, que está escrito en la palabra de Dios, se tiene que ejecutar, sí. Todo eso es lo que viene y está escrito en la palabra y está en el libro de Apocalipsis, que se va a estudiar más a detalle, sí, y vamos a ir entendiendo más y más. Pero ese es el ciclo, ¿verdad? En este trono blanco es donde todo es presentado delante de Dios, y Dios Padre, ¿verdad? Juntamente con Cristo, emite juicio. Y ahí es donde se está la decisión de a dónde van unos y a dónde van otros, ¿sí? Unos al lago de fuego, como dice ahí Apocalipsis 20:15, y otros van a entrar al reino del Señor, ¿verdad? En esa nueva tierra y en ese cielo nuevo y en esa nueva tierra que el Señor promete, ¿verdad? Aquellos para los que creen en Cristo Jesús. Ok. Bueno. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Quiero acabar muchas. Mano Nubio está ahí. Aquí estoy. No sé si quiere complementar algo, hermano. No, está bien. Vamos a ver las preguntas que tienen. Pero si no hay preguntas, me cerrará y yo doy una explicación después de lo que viene. Sí, déjame cerrar esto. Ya. Entonces vamos a hacer una oración.